Sin más que agregar, Muchas le gracias. cedo la voz aquí a nuestros expertos. Muchas gracias. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta presentación que vamos a comentar en algunos minutos del doctor en Historia Armando Carte Montorí. Bueno, como archivo histórico, como coordinador del Archivo Histórico de Concepción, que funciona en Víctor Lama 615, esquina Caupolicán, que yo sé que muchos lo conocen, en el segundo piso de la Biblioteca Municipal de Concepción. Es un honor poder presentar el día de hoy a su director, doctor en Historia, también profesor titular de esta universidad asociado a CREASUR, por el cual, verdad, hoy día también participa, y que es un gran historiador que nos ha sorprendido desde los años 90 con una biografía muy interesante de Pedro del Río, que se ha transformado en un ícono, que se ha transformado también en un verdadero testamento posterior de este personaje que ha servido para sentar las bases de los trabajos que se han hecho en su legado, y desde ahí en adelante entregándonos más de 20 libros en torno a Litata, a Ñuble, mucho también sobre Concepción. Presentábamos hace día atrás el libro del Cementerio General de Concepción y esta mirada renovada, este proyecto reconstructivo, patrimonial, a una institución que hoy cumple 200 años. Y hoy día nos vuelve a sorprender porque hoy día va a presentar un libro que no existe, un libro que todavía no es, un libro que viene, y es un libro, ¿verdad?, que va a causar, y eso esperamos, ¿verdad?, una gran impresión como nos ha causado todos los trabajos que ha hecho Armando. Bio Bio con la fuerza de la historia, una mirada renovada, ¿verdad?, y una mirada que nos invita también, me imagino, a pensar el Concepción del quinto centenario. Con ustedes, Armando Cartes Montorí. ¿Cómo están? Buenos días. Agradezco a los colegas, los amigos, los estudiantes, que no les bastó soportarnos todo el año, más encima quieren seguir acá. Eso demuestra una personalidad un poco masoquista, pero también un interés en la historia, la cultura, en la ciudad y la región. Esta invitación fue un poco extraña porque esto es una feria del libro y, como bien decía Boris, un libro que no existe, que a lo mejor va a existir, ¿eh? Como el traje del emperador, no todos pueden verlo, ¿eh? Pero los que lo ven son especiales. ¿Y qué es lo que queremos ver realmente acá? Hace 5 años atrás ocurrió un evento trágico que para muchos pasó desapercibido. Nuestra región, voy a usar la palabra dura, fue amputada. Le amputaron 21 comunas y 500.000 personas. Y la gente que sale a la calle porque no le dan pasaje de micro, porque le cierran una calle, ni se inmutaron. Pocos nos conmovimos. Yo llegué hasta el Congreso Nacional reclamando y le dije a los diputados y senadores: ustedes no están empoderados para hacer esto, están para administrar y desarrollar, no para cercenar la región. Pero ya está todo decidido y la región simplemente se dividió. Fue muy triste porque justo venía una nueva gobernanza, venía, digamos, una gobernadora elegido, con legitimidad democrática, un nuevo proyecto de país, hasta una constitución que se chingó, pero puede ser que se apruebe este año. Y entonces no era el momento de hacer lo que se hizo y ocurrió. Y eso me dejó reflexionando de qué débil nuestra identidad regional. Todo el mundo se dice talcahuano, de Hualpén o chileno. ¿Y quién se dice biovense o biobano? Ni siquiera está instalado el gentilicio. Yo sí, yo siempre he sido biovense, eso lo tengo claro. Pero veo que no es una práctica común. Chile es un país exitoso en crear el concepto de chileno. Hay chilenos de Arica a Punta Arenas, hay Club de Cueca, hay Club de Guasos en Arica y en Punta Arenas. Y hay una historia de Chile que no sé cómo logra amalgamar territorios que antes eran peruanos y otros que eran ni siquiera Parque Nacional. Y sin embargo, la identidad chilena es fuerte. ¿Y la identidad regional? Solo Magallanes parece tener una identidad fuerte y una bandera propia, y el resto. Y por eso pasó lo que pasó. Y entonces, para que no ocurra, para generar una identidad fuerte que sea no solamente una mirada común sobre el pasado, sino un factor de cohesión hacia el presente y para poder generar un proyecto futuro compartido, es que estamos en este proyecto. Esa es la idea. Entonces, por lo tanto, quiero ser honesto que lo que está acá, adelante, no es la historia por la historia, no es un relato inocente, es un proyecto político. ¿De dónde se escribe? Desde un lugar, se escribe desde la región y para la región. No por ser honesto, no quiere decir que no sea científico ni académico, pero quiero decir que tiene una intencionalidad, que es fortalecer la identidad regional desde lo que hacemos, que es la historia.
Entonces, y esta idea que me da vuelta hace tiempo, pudo concretarse porque el gobernador regional me invitó a escribir la historia de la región. Un libro de divulgación, en el fondo, porque ¿quién puede en 200 páginas reunir 500 años de historia continua y más todavía? Porque el libro empieza con los volcanes, con la creación del río Biobío y con los primeros habitantes de la región. Solamente puede ser un libro, digamos, muy genérico, un libro de divulgación, pero escrito desde esta mirada con una visión intencionada. O sea, en 2 palabras, hacer una lectura regional de la historia de Chile. Por ejemplo, todos conocen la Araucanía y parece el libro fundacional de Chile, pero ¿quién sabe que todo ocurrió entre Concepción y Tirúa? Todos hablan de la industria del carbón, pero el salitre hizo la cuestión social. El cobre es el sueldo de Chile, la viga maestra, decía Frey. ¿Y quién piensa que el carbón fue más que un problema de lota? Que creó los ferrocarriles, que creó la navegación a vapor, que creó la industria, modernizó el país, creó ciudades. ¿Quién ve al Biobío como una provincia fundacional de Chile? Se fija, falta esa lectura no de historia local, sino de historia regional bien hecha, o sea, en diálogo con lo nacional y con lo global incluso. Eso es lo que está pendiente y eso es lo que este libro propone y ya tiene título. Se va a presentar por muchos lugares, se van a hacer 5.000 ejemplares. El compromiso es llevarlo a Biobío, Arauco, pero ustedes son los únicos que van a estar antes que naciera, cuando estaba en gestación solamente, viendo como quien dice, ¿cómo se muestra cuando nace la guagua? Se hace la ecografía, ¿eh? Y tiene título, se llama Crisol de Culturas, Biobío, una breve historia regional. Y está en redacción, lo que implica más que investigación, porque es un libro reflexión, buscando el equilibrio. Y de eso se trata lo que vamos a conversar hoy día, una visión del pasado que pueda explicar el presente, generar cohesión y también claves para una estrategia de desarrollo compartida, no abstracta, sino basada firmemente en las raíces de la historia. Y gracias a mi hija Rayen, que está acá, tengo esta linda presentación. A ver si soy capaz de hacerla avanzar siquiera, porque yo soy del siglo pasado, ¿ya? Y si ustedes me preguntan el root de O'Higgins, se lo puedo dar, pero si me preguntan cómo me llamo, ya me olvidé. Miren, esa es Concepción desde el Parque Ecuador. ¿Y por qué está esa foto ahí? Porque muestra que Concepción no es una ciudad, es una metrópolis. Este es el siglo de las metrópolis. El siglo XVIII era de los imperios, el XIX de las naciones. Hoy día el siglo XXI es de las metrópolis. Las ciudades compiten. Estuve en China y el alcalde de Nanjing, que es una gran ciudad, me decía, a mí no me importa, Chimpín está allá en el cielo. Yo compito con Pekín, que nos quitó la capitalidad. Y yo como alcalde puedo hacer un metro y un edificio gigante. Bueno, aquí se muestra que el Biobío está abierto al Pacífico. 7 puertos internacionales, aeropuerto internacional. El Maule y Temuco no tienen puerto. Nuestro aeropuerto sirve a 5 millones de personas. O sea, hay un potencial enorme y eso es lo que quiero que veamos. Cuando nos quitaron 500.000 habitantes y 21 comunas, cambió la percepción que tenemos de la región. Quedamos más pequeños, eso es obvio, pero quedamos más costeros, más metropolitanos, más industriales. Tenemos que estar más unidos a Arauco y a Biobío para que no caigan en ese sentimiento que hizo que Ñuble finalmente se separara. No tengo nada con que Ñuble se vaya y entiendo su identidad y su deseo de esa región. Pero el Biobío, que quedó con 3 senadores y con 1,5 millones de habitantes, mientras Araucanía y Maule tienen 5 senadores y 1 millón de habitantes, no tiene ningún sentido. Los votos de ustedes van en la mitad de los votos de la gente de las regiones vecinas. Quedó todo mal hecho. ¿Y por qué quedó mal hecho? Porque nadie se enojó. A nadie le importó. Nadie lo peleó. No puede volver a ocurrir. Y no creo que este libro cambie nada, pero es una semilla. Las semillas crecen y somos muchos. Las autoridades no pueden ser mejores que el pueblo que administran o que dirigen. Y por eso, si tomamos conciencia de lo que es el biobense, no como una contradicción frente a las regiones vecinas, no como una alternativa a ser chileno, sino como una identidad más que complementa, que enriquece, porque en Europa y en el mundo desarrollado siempre existe una identidad geocultural asociada a un territorio, el país del Loire, del Gagón en Francia, o ser catalán o gallego, o ser de Essex, un Länder importante en Alemania. Eso es una riqueza adicional que nosotros como chilenos, no digo que hemos perdido, pero no hemos sabido aprovechar. Entonces, por eso lo que quiero es situar al Biobío en el contexto de Chile, en el contexto del país, desde ayer a hoy y quizás hacia mañana. Ahí está nuestra región. A ver. Lo que pretendo, en 2 palabras, es eso, una mirada geopolítica al desarrollo y qué es lo que el sur pretendía durante el tiempo que la República se gestó, cómo se va desarrollando, cómo nació la región y, en definitiva, para dónde vamos en el siglo XXI. Hay un mapa viejo, un mapa antiguo,
sea más ancha América, ¿no es cierto? Porque antes no se calculaba bien. Pero ¿cuál es la gracia de este mapa? Aquí abajo está Magallanes, ¿no es cierto? Magallanes, el estrecho de Magallanes. Hace un par de años se celebró más o menos, porque estaba en pandemia, los 500 años del viaje de Magallanes. Magallanes fue el primero que dio la vuelta al mundo más o menos, porque murió en Filipinas, pero ya está en el Cano. Bueno, la gracia de su viaje es que conectó el mundo entero, demostró que era redondo y incorporó a América a la historia universal. Pero está el debate si para Chile eso fue importante o no. ¿Por qué? Porque, claro, Magallanes llegó ahí, después los españoles hicieron un par de pueblos, Rey Don Felipe, Niño Jesús, murieron todos, y por eso es Puerto de Hambre, y pasó sin gloria ni pena. Y la conexión de Chile con el mundo occidental en realidad vino por el norte, por Almagro, el Perú, y ahí nunca más se acabó, para bien o para mal, eso es opinable. Pero Magallanes sí fue importante para la historia global y poco para la historia chilena. Pero ¿qué fue importante para nosotros? Porque al abrirse este camino, porque es un camino, el estrecho de Magallanes, empezaron a llegar los barcos. Primero llegó, después de él, Francis Drake. Sir Francis Drake para los ingleses, un pirata para los españoles, que estuvo en la Isla Mocha en 1563. Llegaron nueve expediciones holandesas, expediciones inglesas. Y el Pacífico fue la puerta de ingreso, y nosotros éramos el primer puerto de entrada, un puerto, digamos, con un clima maravilloso, ¿no es cierto? No estaba la universidad, pero sí estaba esta vegetación, la fertilidad increíble para quienes venían de 6 meses en el mar. Pero de repente todo cambió porque los españoles se dieron cuenta que no podían fortificar el sur y cerraron Magallanes. Y cerraron el Pacífico y se transformó en un mare clausum, en una especie de lago. Y todo vino por el norte, por Panamá, por México, por Colombia y finalmente por Lima. Y nosotros nos transformamos en una provincia dentro de una provincia. Nosotros no dependíamos de España, dependíamos de Perú. Hicimos la guerra no contra España, contra Perú. Las 4 expediciones que invadieron Chile, la invadieron por Concepción y desde Perú. Y Perú nos abusó durante la colonia, cobrándonos la mitad por el trigo, etc. Y finalmente, cuando Higgins dijo que la única forma de consolidar la independencia era atacar el corazón del poder español, no fue España, fue Lima, ¿no es cierto? Eso nunca lo hemos visto así, pero para que entendamos la geopolítica americana y cómo nosotros, que estábamos al fin del mundo, fuimos realmente periféricos en el tiempo colonial. Hubo un momento en que ese camino se interrumpió, que fue 1700 exactamente, porque ese año un nieto del rey Luis XIV, rey de Francia, Felipe V, tomó la corona de España. Y por 25 años, 200 barcos franceses llegaron al Biobío, 15 simultáneamente. ¿Y saben lo que es un barco francés? Son 300 tripulantes al mismo tiempo, 15 barcos, saquen la cuenta, en Concepción, que tenía 5.000 habitantes. Había más franceses en el agua que penquistas en la ciudad. Y estuvieron por años. Y fundaron Talcahuano. Y trajeron herrajes, hicieron iglesias, trajeron cultivos, enseñaron a producir vino. Y muchos se quedaron. Y ahí están los Subercasó, los Co, los Letelier, los Jarpa, del Aspe, muchos apellidos Pinochet, que llegan a Penco o a Chanco, que son más penquistas que los vascos españoles y ni siquiera se acuerdan, se fueron casi todos a Santiago. Y se quedaron. Entonces, por tanto, hay una impronta muy profunda francesa en esta región. Pero sin embargo, al final lo que primó era esta condición de provincia periférica. Chile, dependiendo no de España, de Perú y Concepción, de Santiago, finalmente esta región tenía un potencial enorme, una gran capacidad productiva. Se podrían los árboles, las manzanas de los árboles en el suelo, nadie cosechaba, los caballos andaban sueltos, uno tomaba un caballo, lo usaba y después lo abandonaba, porque no había mercado, no había quien venderle. Y esa era la angustia de los penquistas a fines del siglo XVIII, tener este tremendo potencial. Era una generación educada, pero no tenía quien venderle y cómo desarrollarse. Estaba jodido por Perú, por el monopolio español, y además pasó otra cosa más. España fue decayendo cada vez más al final de la colonia. Se metieron los ingleses, los holandeses, los franceses. El mar fue dominado por los ingleses y entonces España decidió hay que buscar otro camino. Y el camino era irse por tierra desde Santiago, los Andes, Uspallata, Buenos Aires y de ahí por el Atlántico hasta Europa. Y también de Concepción. Concepción, Talcahuano, Antuco, Patagonia, Argentina, ¿no es cierto? Llegar hasta... Y eso era el proyecto en que estábamos enfrascados justo cuando vino la independencia. ¿Por qué es importante eso? Vamos a ver. Y por supuesto, la idea de liberarse del Perú. Bueno, entonces, cuando uno piensa en este tema de la independencia, no vamos a hablar ni de batallas ni de personajes.
¿para qué hacer la independencia desde Concepción si el rey nunca vino? El rey no tenía un ejército en Concepción, en Chile, ni en América. Dominaba América sin un ejército. ¿Cómo puede explicarse eso? ¿Qué imperio es ese? Era porque los americanos, las élites, dominaban realmente y el sistema les funcionaba. Y los que eran líderes, los limeños o los santiaguinos, les convenía. Tenían título de nobleza, manejada la universidad, el consulado, la Real Audiencia, y nosotros, en cambio, teniendo igual educación, mejores recursos, éramos periféricos. La independencia fue no para que Santiago fuera nuestra capital, sino para que todo el potencial de esta provincia se pudiera desplegar. Ese es el sentido. Entonces, hay una idea equivocada en la historia de Chile que se ha repetido en los textos escolares y que parte de mucho tiempo atrás, pero yo podría trazarla a Rosarana y a Encina, de que Chile nació en el centro y se expandió. Y todo Chile es la repetición acrítica de lo que ocurrió en Santiago. Falso. Aquí lo dijo ayer Salazar, que estudió la zona central y dice que no se puede estudiar Concepción porque no hay documentos. Si hay documentos, olvidándose que Concepción es una zona fronteriza, mestiza, de guerra, agropecuaria, marítima, mientras Santiago es cerealero, urbano, bien religioso, no militarizado. Santiago es un enclave de España. En cambio, nuestra región es una región mestiza que no es española ni tan mapuche, es chilena, donde en 3 siglos, más tiempo que hemos sido república, mediante una simbiosis cultural, étnica y económica, se generó algo nuevo que no es ni España ni es el mundo prehispánico, es Chile. Biobío es el crisol de culturas. Biobío es Chile, por eso el libro se llama Crisol de Culturas Biobío, una historia regional. Y a diferencia de lo que dice Encina, según el cual Chile se hizo de Santiago, eso pasó en el siglo XIX de manera deliberada por la acción centralista del país que fue conformando un Estado centralizado. Pero antes nunca fue así. Chile se fundó con 3 ciudades originales. Santiago en 1541, La Serena en el 44 y Concepción en el 50, casi simultáneas. Pero no son ciudades, son provincias, porque el Coquimbo llegaba hasta Yapel, Santiago hasta el Maule y nosotros todo el resto. Y los cabildos de estas ciudades tenían un poder radial sobre todo el territorio. Y no había comunicación. El gobernador venía el verano a hacer campaña, no había caminos, demoraba un mes el viaje, había perros asilvestrados, había bandoleros. Los que hasta 1850, si ustedes querían venir a Santiago Concepción, les convenía más venirse por mar. Se venían por mar. Freire fue a invadir Santiago en 1823 y se fue por mar, ni siquiera por tierra. Imagínense, ¿quién podía gobernar un país así? Y en esa época la gente se sentía español porque era católico y el rey, o se sentía americano, criollo, o se sentía pencón, porque nadie conocía nada, nadie viajaba, no había un mapa, nadie tenía un mapa en la cabeza de América. Nadie se sentía chileno. Y vean que lo que pasó al final, que la identidad política se instaló a la escala más improbable. Aquí terminamos todos siendo chilenos. Chile es un caso exitoso de un país que se instala y se construye incluso culturalmente. No tengo problema, me encanta Chile, pero no es suficiente, sobre todo si ese es el precio de que las provincias pierden su identidad, su autonomía, que los pueblos indígenas paguen un precio y en definitiva que terminemos todos contando una historia que está incompleta, por decirlo menos. Por eso el año antepasado yo escribí un libro que se llama Región y Nación, la construcción provincial de Chile. Le pedí a 14 autores que tratara cada territorio, pero no su historia local, sino en relación con Santiago. Y ahí se ve que lo que pasó en Colchagua en 1780, ocurrió en Beanquí en 1840, no ocurrió nunca en el norte, y en Perú, y en Magallanes ocurrió lo contrario. Una historia más compleja, más matizada, con más problemas, como es la realidad, no un relato colegial. Entonces, eso es lo que nos falta, no para estar en contra de nadie, sino para que todos seamos también protagonistas de la historia de Chile. Los pueblos originarios, las provincias, otros grupos que no son parte del relato, pero que son parte de la historia y es tiempo que aparezcan. Vean ustedes ese mapa, es de 1750. Es un gran cartógrafo francés, Bocondí. Representa el conocimiento de su época. Chile está partido en 2, del Maule arriba, Chile. Del Maule abajo, Imperial, que es Concepción o Penco, porque del Imperial que se destruyó se vino toda Concepción hasta el obispo. Hasta 1870 se hablaba de que el país de Penco estaba al sur y el de Chile arriba. Más que para marcar la diferencia, es solo para comentarles cómo los chilenos del pasado que no existían, no se veían como parte de un solo país. Esto todo se construyó culturalmente después de la independencia,
con ritos, con símbolos, con fiestas patrias, con decretos. Hay un decreto que dice que somos chilenos de aquí para adelante, 124, con las armas y con la educación pública. Entonces, por eso la historia siempre evoluciona y por eso hay que abandonar esa idea esencialista de que siempre hemos sido lo que somos y que la independencia fue que los chilenos peleamos contra los españoles. La verdad es que los chilenos no existían y hay españoles de España, como Hispano, que murió en Talca peleando por Chile, y hay muchos chilenos de acá, Urrejola y otros más que pelearon por España. Fue una guerra más bien ideológica entre absolutistas y liberales. Esa idea de una guerra nacional es lo que se llama en historia un anacronismo, porque eso surge después. Entonces, esta provincia nuestra, ¿cómo la caracterizamos? Partía en el Maule y llegaba al sur. ¿Y quién la gobernaba? Hay un corregidor, un delegado, pero todo cambia en 1786, y en la mañana de ese día. Porque los españoles veían la decadencia de su propio imperio, no se dan cuenta, y veían que se le arrancaba entre las manos el poder y los recursos, y decían seguir el modelo francés de los Borbones, que son la dinastía que gobernaba España, y generar un modelo nuevo. No más gobernadores penales que venían a hacerse la América y que no ganaban sueldo y tenían entonces que hacerse la América cuando se casaban con los provincianos, con los criollos y con eso. No, gobernadores profesionales, pagados, que no podían casarse ni relacionarse con los criollos y tenían que responderle al rey, y racionales, educados. El primero no fue español, fue irlandés. Estoy hablando de Ambrosio Higgins, un funcionario de carrera, probo, racional, que desarrolló mucho Chile, recorrió el territorio y una de sus funciones son muy parecidas a los actuales intendentes. Pero por culpa de eso, O'Higgins fue guacho y Chile es independiente. Porque como dice Neruda, O'Higgins no tuvo padre sino patria, y no tuvo novia sino esta tierra con azares que le conquistó la artillería. ¿Por qué? Porque el rey no dejó que se casara con la mamá, con Isabel Riquelme, y por tanto el dolor que tuvo O'Higgins del rechazo lo sublimó contra España, hizo la guerra por su propia historia personal. Eso está estudiado en psicología. Entonces, por lo tanto, eso fue un cambio paradigmático. Pero más allá de la historia de él, estos intendentes tuvieron lo que yo llamé en un libro muy polémico que se llamó Convención contra Chile, un efecto catalizador de la identidad política regional. Tomamos conciencia nosotros. Todos estos recursos, estas ideas, este resentimiento que teníamos tuvo sentido. Y empezamos a decir nosotros para referirnos a esta provincia que iba del Maule a la frontera indefinible desde el Pacífico y se proyectaba. Y entonces esa identidad nuestra tenía raíces profundas. Aquí estuvo la reaudiencia en la Convención de Penco, que fue la capital de Chile porque gobernó la guerra y la paz. Aquí había un obispado que llegaba desde el Maule hasta la frontera, hasta mucho después que ya se había creado la provincia de Yanquihue o la provincia de Osorno. El obispo de Concepción mandaba en Chiloé. Y el obispado de Linares, de Chillán, de Temuco, todos nacieron en Concepción. Por eso es que se llama arzobispo. Y usted dirá, bueno, ¿quién lo escucha? Pero en el tiempo pasado se escuchaba mucho, ¿no es cierto?, en la iglesia. Obispado, Real Audiencia, ejército, no el más grande, no el mejor, el único ejército de Chile, entre 1600 y 1840 estaba en Concepción. El único ejército. Y el intendente de Concepción además gobernaba el ejército. Por lo tanto, ¿por qué todos los presidentes de Chile y todos los dictadores supremos, O'Higgins, Freire, Prieto, Bulnes y entre medio Borgoño y otros más, eran de Concepción? Porque nadie podía gobernar Chile si no controlaba a los penquistas, al ejército y a los mapuches. Y por eso gobernaban penquistas. Y todo ese quiebre se acaba el año 51, aunque bueno, no entrar ahí. Pero quiero decirle que no se podía gobernar Chile si no se gobernaba el sur. Por eso que Chile era dos países. El país de la toga y el país de la espada. Y así fue durante 3 siglos y medio, y de eso han pasado apenas 1 siglo y medio, muy poco tiempo para la historia, ¿no es cierto? Según Mao Zedong, ni siquiera se podría opinar todavía. O sea, Chile es un país joven. Entonces, por lo tanto, se creó una identidad provincial fuerte, con una identidad política y con un liderazgo tan potente, que cuando vino la independencia, los mayores líderes de ambos lados, el que redactó la independencia, el que la declaró, el que la combatió, y también los mayores líderes realistas, Cerdán, que eran todos de Concepción. Es un poco sorprendente. Algunos dicen que es chauvinismo, pero ahí están los datos. Entonces,
para avanzar el tiempo, lleguemos a 1800. Se produce la crisis del Imperio Español, una gran decadencia acelerada, gatillada por un evento puntual. Napoleón, queriendo castigar a los portugueses que apoyaban a los ingleses, política europea, decide, le gusta España y se queda en España, hace que el rey abdique y nombra a su hermano José el rey de España. Y entonces, como el rey de España había abdicado y gobernaba el mayor enemigo de los españoles, que era el rey francés, toda la autoridad americana quedaron en el aire. Pues la legitimidad en esa época no venía de abajo, venía de arriba. El rey nombraba al virrey, al gobernador y a los regidores. Si el rey caía, ahora francés, caían como un dominó todas las autoridades. Y por tanto se produjo un gran vacío de poder en América que aceleró una independencia que pudo haber ocurrido igual 50 años después y ocurrió antes. Fue prematura nuestra independencia, no estábamos preparados. Nadie pensaba que el rey, que era un dios, podía caer. Por eso fue tan sangrienta y por eso fue tan larga. 20 años de matanza, de guerra civil. No fue guerra internacional, fue guerra civil. Fíjense que cuando empezó la guerra de independencia acá, llegó aquí a Talcahuano, a San Vicente, un señor que se llama Antonio Pareja, con apenas 50 soldados españoles y una bolsa de oro. Y toda la tropa era de Chiloé, de Valdivia y de Concepción. Fue una guerra civil entre chilenos que duró 20 años largos y es consecuencia de que fue prematura. Pero esta guerra de independencia que se produjo, se tradujo en que en América, en toda América, se formaron juntas representativas. La Junta de Chile, que fue un golpe de Estado blanco en el fondo, sin entrar en detalles. ¿Quiénes estaban ahí? Los Larraínes, la familia principal, con muchas redes provinciales. Los Carrera, Ignacio La Carrera, el papá de José Miguel. El ejército, el obispo, los penquistas, a través de un personaje que está ahí en el parque que se llama Juan Martínez de Rosas, que fue el primero que habló de constitución, primero que habló de república, cosas que son obvias hoy día y que quedan de alguna forma oscurecidas por los héroes de la espada y por las batallas, pero él murió exiliado y estuvo preso por decir cosas que son obvias hoy día. Por eso hay que celebrarlo. Para poder ponderarlo hay que ponerse en la época. Y este señor presidió la Junta de Gobierno en términos prácticos porque el único que sabía lo que hay que hacer. Y fíjense ustedes que la Junta de Gobierno esa, que duró el año 10, 18 de septiembre, ¿no es cierto?, hasta el año 11, hizo dos cosas súper importantes. Creó el Congreso Nacional y la libertad de comercio. ¿Y por qué? Porque el Congreso Nacional era el poder desde abajo. Ya no estaba el rey. ¿Qué legitimidad hay para gobernar? ¿Qué idea más moderna, así como en Estados Unidos, un Congreso Nacional en que son los pueblos en esa época, no el pueblo, que es un concepto moderno, los que nombraran representantes? Fíjense que los santiaguinos, que era una ciudad interior, atrasada, querían juntas. Los penquistas, que eran muy modernos, porque tenían un puerto y recibían mucha influencia extranjera. O'Higgins recibió norteamericanos acá, recibió la primera imprenta, recibió la Constitución norteamericana, la tradujo y la repartió y fue federalista. Querían un congreso como en Estados Unidos y se inauguró, ¿saben cuándo? El 4 de julio. Y ese congreso tenía 36 miembros, 12 de la provincia de Concepción. Partimos muy bien. Al final no fue muy mal, pero pucha que nos fue bien al principio. 12 de 36 eran de Concepción, de esta provincia. Y por lo tanto, Concepción estaba en la Junta y estaba en este congreso y estamos gobernando la provincia para cogobernar el país. Así partió Chile. Por eso hicimos la independencia, sino ¿para qué? Para entregarle Santiago al gobierno. ¿Y cuál fue la otra medida? La libertad de comercio. Sergio Villalobos dice, erradamente en mi opinión, que la libertad de comercio fue un invento de O'Higgins porque construyó en Inglaterra. Lo que pasa es que el comercio era Lima, Valparaíso, Uspallata, Buenos Aires, y nosotros quedábamos fuera. Teníamos los mejores puertos de Chile, así claramente, Talcahuano, Concepción, la Bahía, mucho mejor que la de Valparaíso. Pero no teníamos el comercio y el monopolio y no estaba la ruta. Y entonces, a fines del periodo colonial, ¿qué hicieron los patriotas y los realistas? Porque en esa época no estaban enemigos todavía. Exploraron. Porque hubo un parlamento en Negrete en el cual un mapuche tomó los acuerdos y viajó a Buenos Aires en 16 días. Nadie podía creer que alguien podía llegar a Buenos Aires en 16 días apenas caminando. Entonces ahí surgió la posibilidad de explorar esa ruta. Y entonces un penquista, alcalde de Concepción, a su costa, que vivía frente a la plaza, Luis de la Cruz, se fue caminando, negoció con los pehuenches y dibujó la ruta hasta la cotizó. Todo eso venía, todo eso estaba en desarrollo, vino la independencia, la guerra que fue terrible. Concepción fue ocupado 11 veces. La catedral fue cárcel, fue campo de concentración, la Quiriquina.
Duró 20 años la guerra y en Santiago, en cambio, la batalla de Maipú fue fuera de Santiago. Hoy día hay metro a Maipú. Antes había un peladero y fue ahí la batalla para que la ciudad no fuera tocada. Nosotros, en cambio, pagamos un alto precio por Chile independiente y eso nos produjo un gran rezago que duró hasta los años 30. Y esa guerra de independencia que nosotros partimos y peleamos provocó que estas provincias, que eran bastante iguales, pero esta era más igual que la otra porque tenía la mitad de la población, pero tenía mucha más riqueza, más ejército, mejor puerto, quedó rezagada. Entonces, ¿qué querían los penquistas? Libertad de comercio, para desviar ese comercio de Valparaíso, Talcahuano, de Uspallata, Antuco y de ahí a Buenos Aires y al Atlántico, porque los ingleses iban a cortar el tráfico naval. Un nuevo circuito comercial, y si ustedes no me creen, vayan al Parque Ecuador, ahí está la estatua Martínez de Rosas, y que tiene 2 frisos de mármol maravillosos, obra de Nicanor Plaza, el mejor escultor chileno, igual que la escultura ahí, que muestran la libertad de comercio, dice Free Trade en inglés, y también cuando él está inaugurando el primer congreso en su pose de tribuno, que es la que aparece en la escultura. En el siglo XIX todo el mundo le hacía homenaje y tuvo 10 biografías. En el siglo XX nos olvidamos de él. Nosotros lo rescatamos con Boris, con la Corporación Senco, lo regimos al cementerio, porque él fue el primero, de nuevo digo, que hablaba de república, hablaba de constitución, cuando los santiaguinos querían un poquito más de libertad nomás. Entonces, por eso está ahí, y ahí se demuestra que las 2 mayores obras de la Junta de Gobierno, como dicen los documentos, fueron contra la oposición violenta de la mayoría de la Junta que no quería esto, porque esto beneficiaba a Concepción. Y Martínez de Rosas fue a Santiago y logró las 2 cosas que Concepción quería: poder desde abajo y libertad de comercio. Ese es Joaquín Prieto, penquista, nació por ahí por calle Castellón. Fue presidente de Chile y él caminó hasta Buenos Aires junto a Luis de la Cruz. O sea, era un proyecto político provincial que después se volvió nacional. Nosotros, el año 2006, repetimos el viaje de Luis de la Cruz. Fuimos con un grupo de personas allá a celebrar estos 200 años y era lo mismo, porque los ríos no tenían puente y había que pasar por el agua. Porque la aduana del Biobío, una región que es más grande que Bélgica, es un container que se tienen que haber robado porque estuvo abandonado 3 años. Porque esta región no tiene paso internacional, habilitado más que 2 meses al año. Este año no se ha abierto todavía. El Maule tiene el suyo pavimentado, Pichachén, espectacular. El Dosón no funciona todo el año y esta región con 7 puertos no tiene paso internacional. Y no va a ocurrir nunca. Yo trabajé varios años con el Comité de Regiones y fuimos a la frontera, nos comimos un asado con los argentinos, después nos volvimos y todo partía de nuevo. Porque los intendentes en esta región duraban 1 año 3 meses promedio. ¿Y qué podían comprometer si lo sacaban sin preguntarnos por qué? Los intendentes partieron con el profesor Higgins. Duraron 282 años y se acabaron el año antepasado. Rodrigo Díaz fue el penúltimo intendente, digamos, y fue el primer gobernador. Y algunos dicen que no cambió nada, otros dicen que cambió todo. Yo pienso que todo va a empeorar antes que mejore, porque era un paso necesario tener a intendente a este lado de la mesa peleando por la región, que al frente defendiendo lo injustificable, como alguno defendió que no hay que hacer el dique, otro defendió que no hay que enterrar la vía férrea, y otro fue cómplice de dividir la región. Eso ocurría con intendentes designados, mientras los CORE eran elegidos, y mientras toda la OCDE, de que somos tan orgullosos, todos eligen gobernadores, menos Turquía, que si no es dictadura es muy parecido, y Chile. Por lo tanto, lo que ocurrió ahora es algo nuevo, es una nueva gobernanza, es una oportunidad a la cual hay que sumarse, no ser espectadores como era en la época de los intendentes, que lo cambiaban, lo ponían y nadie se enteraba por qué, no estaba obligado el gobierno a decir por qué. Hubo 4, 5 intendentes en el último gobierno, demostrando que el modelo estaba fracasado, no dependía de las personas, nadie podía hacerlo bien en ese modelo. Así que por eso hay que tener esperanza que ahora sí, con un gobernador, vamos a tener una aduana permanente, vamos a tener puentes en los ríos de montaña y vamos a hacer el gran puerto de salida, la plataforma logística que conecte todo el sur argentino y más allá con el Pacífico, que antes era una barrera y ahora es el comercio, el océano del mundo, donde se hace 70% del comercio del mundo en el Pacífico. Nosotros tenemos que ser parte de eso. Pero vamos un poquito al tiempo atrás. Esta Concepción, en 1816, estábamos en la Reconquista, una ciudad que se ha trasladado desde Penco hace 70 años, calles anchas porque se viene otro terremoto, uno se arrancaba al centro de la plaza, de la calle, y los edificios caían al lado, con huertas, una imagen romántica, estilo imperio, se vestían ahí con sus tridentes, la isla Quiriquina, ahí está la Repascualas, una ciudad buscando su destino en la modernidad a punto de ser destruida. ¿Qué pasó después? Bueno, vino la independencia
y la independencia, ustedes estuvieron en el colegio, partió en la Junta de Gobierno del año 10, es más o menos verdad, pero que es falso es que terminó en Maipú. Se celebra la batalla de Maipú, ¿no es cierto?, el 5 de abril del año 18, se acabó la independencia. ¿De dónde? Aquí no nos enteramos. Aquí la guerra siguió terrible y cruel durante 3 años más. El año 21, Benavides tenía tomado Concepción, los pequistas todos escondidos en Talcahuano. El año 23, 800 muertos de hambruna. El año 28, alguien venía a Concepción, no encontraba ni la plaza, pero estaba todo quemado. Y en Santiago, la batalla fue afuera. Y seguía la ciudad progresando. Recién el año 31, Manuel Bulnes derrotó a los Pincheras en la laguna de Pulafquén, y ahí se acaba la anarquía, la independencia en el sur. Y eso tuvo, como decía, un gran costo para Concepción, entendido como provincia, un gran rezago económico, una destrucción, y recién ahí Concepción se empieza a poner de pie. Pero en el siglo XIX pasa lo que según Encina y otros había ocurrido mucho antes. Ahí se construye el Estado Nacional chileno que conocemos hoy día. Yo estudio el siglo XIX, más que nada, porque ahí pasó todo. En el siglo XVIII hubo 2 levantamientos indígenas muy modestos. En el siglo XX 2 dictaduras, una más corta, una más larga, pero en el siglo XX, pero en el siglo XIX 5 guerras internacionales y 4 guerras civiles. El proyecto nacional chileno se hizo con persuasión, con educación y con las armas, derrotando a los españoles primero, para ser soberanos, a los provincianos, para ser centralizados, al sur el 51, al norte el 59, no puedo alargarme en eso, y a los indígenas el 83 con la cuestión de la Araucanía. Y ahí el proyecto de Chile como un Estado soberano, republicano, falsamente homogéneo y centralizado se construye. El siglo XX no cuestionó nada del siglo XIX, el siglo XX vivió en la sombra del siglo XIX, y el siglo XXI se está empezando a preguntar si tiene sentido todavía mantener las bases, esa falsa homogeneidad que no reconoce la diferencia y la riqueza del pueblo originario, que no reconoce el aporte de los provincianos a la construcción del país, que no valora la diferencia como una virtud. ¿Cómo hacer homogéneo un país que parte en Magallanes y termina en Arica? Que el norte era peruano cuando tenemos la independencia, que nunca tuvo caminos. Chile es una construcción cultural Chile es un país exitoso. Perú en el siglo XIX terminó más pobre que lo que empezó, lleno de guerras civiles. Argentina terminó más chico y con la mitad de la población que cuando empezó como virreinato. Chile, en cambio, creció, se expandió, generó gobierno civil, salió al Pacífico. Chile era una potencia a fines del siglo XIX, pero no todo le fue tan bien. Y por eso entonces es tiempo que también escuchemos y metamos a la historia aquellos que estaban postergados. El siglo XIX, Chile fue hecho. Cuando Diego Portales habla de cómo imagina la República, él dice un Estado fuerte, centralizador. Quizás era lo necesario en el siglo XIX. Argentina se desangraba en anarquía y guerras civiles, federalismo era mucho odio. O'Higgins cambió de opinión, partido federalista y terminó centralista, porque vio el horror de los países vecinos. Pero lo que era quizás necesario en el siglo XIX, la camisa de fuerza, centralismo, ya en el siglo XXI no se justifica. Entonces, por eso, en el siglo XIX hubo que construir, porque no existía una economía nacional. O sea, el carbón se financió desde el centro, la economía del norte financió el sur, se creó el cabotaje, se crearon bancos, se hicieron planos, si nadie tenía un plano de Chile, se trajeron extranjeros como Pisis, Domeico, Gay, para escribir la historia de Chile, para explorar la riqueza del norte, para mapear el país. Nadie tenía en su cabeza un mapa de Chile. El único que había era uno que hizo Alonso Valle en 1940, nunca se publicó y en realidad era un mapa figurativo, sin ninguna escala. O sea, ¿qué era Chile cuando ni siquiera había un mapa ni una escuela pública? La gente solo conocía lo que vivía, por eso éramos pencones y otros eran maulinos, mapochinos, o éramos españoles, pero como una cosa cultural. Creíamos en Dios y en el rey, pero nadie entendía realmente a qué se refería este chileno. Entonces, lo que fue pasando en el siglo XIX es que el Estado Nacional se fue desplegando, creó provincias. A nosotros, el año 48 nos creó la provincia de Ñuble, y le cortaron a Concepción un brazo, y pusieron intendente centralista en Chillán. Después del 52, como nos levantamos en armas, en el 51 nos cortaron el otro brazo y crearon la provincia de Arauco. Empezaba en el Biobío, o sea, Concepción llegaba hasta ahí nomás. Después se creó la provincia de Biobío, capital de Los Ángeles, y así el país se fue haciendo. Y los antiguos cabildos que representaban el poder local, el poder social, fueron repasados por burócratas venidos de Santiago, por intendentes designados. Hasta 1890, el alcalde de Concepción, ¿saben quién era? El intendente. ¿Y quién nombraba el intendente? El presidente. O sea, ¿qué municipio autónomo era nombrado?
todo el siglo XIX. Por eso cuando los estudiantes me preguntan, ¿era intendente o era alcalde? Yo dije, no es lo mismo, pero igual, es el mismo personaje. Entonces, o sea, Chile es una historia de centralismo, pero construido. No nació así, se construyó así. Y por eso no tiene por qué ser siempre así. Y quizás alguna vez se justificó, puede ser. Pero ya una región con 28 universidades, con 1,5 millones de habitantes, con 500 kilómetros de costa, más grande que Bélgica, ¿cómo se puede justificar que no podamos dirigir nuestro destino y atraer talentos, retener talentos, aprovechar el potencial que tenemos? Yo creo que esta historia se explica bien, pero creo que es un ciclo que ya está agotado y hay que pasar al siguiente. Y por último, contar nomás que en el siglo XIX se construyó un relato de nación. No había historia de Chile. Y Diego Portales la encargó, le pagó a un señor para que la escribiera. La historia de Chile del siglo XIX, quizás un poco exagerada la metáfora, pero me hago responsable, es la Guerra de las Galaxias. Es un grupo de liberales santiaguinos con Skywalker, con algunos aliados provincianos, combatiendo a los españoles, a los provincianos y a los indígenas. Es una saga de una serie de héroes. No, ¿no es cierto? Eso es colegial, ya no se sostiene. Y por eso entonces escribimos Región y Nación para enredar la historia, para complicarla y partir de nuevo. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en Concepción? Se habla de la industria, se habla de la Corfo, se habla de la CAP. 100 años antes, la industria nació en el Biobío con la industria de los molinos. Los molinos es tecnología, es capital, es redes, es exportación. Y lo hicieron extranjeros, norteamericanos. Y de los molinos, que fueron una gran industria de la región, que exportó a California, que exportó a Australia, al Perú, que creó gran riqueza, vino después la industria de los textiles. Y se creó esta gran provincia industrial del Biobío, que era el contrapeso de Santiago. No hay nada más sano para un país que tener una provincia de contrapeso. Porque si no la tiene, la capital se transforma en un hoyo negro, que se roba los talentos, los recursos, las inversiones. Ese es el problema de los países desarrollados. No hay ningún país desarrollado que sea centralizado. La única forma es tener polos de poder. En Francia no puede vivir Lyon, en Toulouse, en Lille. En Estados Unidos, el presidente Clinton era de Little Rock. Y Washington tiene 3 millones de habitantes, no 40. Y Lima, en cambio, es la única ciudad en Perú donde se puede tener doctorados. Y la pelea violenta hoy día en Perú y en Bolivia es por el centralismo, ¿no? En el caso del peruano, ahora Cusco y la Sierra están peleando contra Lima, que no nos escucha. Es la Sierra en Bolivia que está peleando contra la paz. Yo quiero decirle que este es un tema no resuelto, que he mirado en menos. Cuando yo estudiaba todo esto me decían, esto es puro provincianismo, esto es revanchismo, celos provinciales, sin entender que hay una identidad muy profunda que precede a los estados en la identidad local y regional. Es una identidad natural, geocultural. Si en Europa hablan idiomas diferentes, la gente de Languedoc, la gente de Cataluña y la gente de Galicia. No es un tema, el Estado es un invento del siglo XIX, el Estado-Nación, una solución política a escala de la sociedad industrial que no sabemos si va a sobrevivir en el siglo XXII. Pero las regiones, en Europa hoy día solo quedan regiones y la Comisión Europea. Los Estados nacionales, España, Alemania e Italia estuvieron el año pasado sin gobierno durante 10 meses y a nadie le importó. Todos vivían su vida en la provincia o en el mundo europeo, donde cada vez más centraliza el poder. Entonces Concepción tuvo un desarrollo industrial fuerte en el siglo XIX que permitió crear esta ciudad, una ciudad neoclásica, rica, moderna, donde lo único que nos queda por culpa de los terremotos es la fuente de la plaza. Pero la fuente de la plaza no es solamente una decoración, es un símbolo, una dimensión de nuestra identidad. Esa plaza tiene 4 dimensiones. Tiene la Virgen María, bajo cuya advocación se creó la ciudad. Ahí está mirándonos de la catedral arriba, la estatua que hizo Rubio Dalmati, muy hermosa, muy lejana. Porque nuestra ciudad se llama Concepción de la Santísima Luz, creada bajo la Virgen. Está esta diosa pagana que habla del liberalismo, de la modernidad, con un fajo de trigo acá y una hoz mostrando la riqueza del trigo. Está Pedro Valdivia, el fundador de la ciudad y que tiene que volver. Y está Lautaro, que representa la sábana materna de nuestra identidad como un pueblo ni español ni mapuche, mestizo, híbrido, a mucha honra. Así está en el mural de la Pinacoteca, ¿no es cierto? Así está en el mural de la estación, así tiene que estar en la plaza. Esas 4 dimensiones no es Valdivia, no es Lautaro, es la dimensión más profunda de nuestra identidad mestiza, cultural y étnica. Por eso el Biobío es Chile, porque aquí, en 3 siglos,
de guerra, de intercambio, se creó un país nuevo, diferente. No somos una enclave de España, ni somos un pueblo originario, somos los chilenos. Entonces, esta riqueza se construyó con el trigo, se avanzó con la riqueza textil en toda la costa, desde Tomé y yo diría desde Dichato. El carbón fue de Dichato hasta Lebu, pero básicamente de Tomé, que fue un gran puerto industrial, con muchas industrias, no solo la textil, y Lota también, Boris lo ha estudiado, no solo el carbón, la loza, los ladrillos cerámicos, ¿qué más? La maestranza, la fábrica de botellas, y también, sobre todo, la fundición de minerales y construcción lo mismo. O sea, somos una región industrial, portuaria, universitaria, y todo eso representa una continuidad histórica. Fíjense ustedes que por la mala memoria y por la falta de testimonios, ahora está el proyecto inacabado de la Costanera Norte, ¿no es cierto? Partió muy bien, se hizo la Costanera y se chingó. Ahí está parado hace 20 años, hay un mall, se hizo el teatro. Ahí estuvo por muchos años la pera de ferrocarriles. Ahí estuvo la maestranza, 3.000 funcionarios, todas las poblaciones de calle de Plaza Cruz hacia allá son todas ferroviarias. Se hacía, esa locomotora está hecha en Concepción, se llama la locomotora Laja, hecha en Concepción en el año 10. Todo se perdió, todo se llevó a San Bernardo y lo que quedó se llevó a Temuco y el resto se destruyó. Por falta de testimonio físico olvidamos ese pasado industrial que refleja, pero si quieren verlo, ¿saben dónde se puede ver todavía? En el cementerio. Ahí están todos los mausoleos de las sociedades ferroviarias, que son más de una, de los fleteros, de los industriales, de las sociedades de los obreros, de los Lorenzo Arenas. Ahí está la ciudad industrial que se fue muy presente. Pero vino una segunda ola en 1900, que es esta, y una tercera ola. Se instaló en la bahía de Concepción, Huachipato. Huachipato representa el símbolo de la sociedad industrial, porque en ningún país se pensaba puede ser desarrollado si no es industrial. Y nadie puede ser industrial si no hace acero, y el acero era Huachipato. Y Huachipato significó expropiar 10 fundos, y significó que después vino Inchalam, y después vino Cemento Biobío, usando la escoria, y después vino el polo petroquímico. Lo lindo de eso es la industria, las poblaciones, se creó la ciudad de Concepción, la mancha urbana, hoy día Concepción es una metrópolis gracias a Talcahuano, antes eran 2 ciudades aisladas. Lo malo de eso es la contaminación que destruyó una bahía tremenda, que ojalá un día se pueda recuperar. Ahí está Hualpén todavía como santuario de la naturaleza muy amenazado. Pero se creó esta metrópolis, el Gran Concepción, que reúne 10 comunas y que es la metrópolis más importante de Chile después de Santiago. Ojo, que cuando la región se achicó, ¿qué quedó? Esta metrópolis de la cual tenemos que reconocernos, mirar nuestra nueva identidad y proyectarnos. Fíjense ustedes que el año 1939, un gran terremoto, 30.000 muertos en Chillán, quedaron 4 edificios en pie. Pero también fue en Concepción, hubo más de 10.000 muertos. Se destruyó el 80% de la ciudad. Casi no queda nada después del 39. Y la ciudad se reconstruyó justo en medio de este auge industrial. Y los penquistas se volvieron futuristas diciendo que lo mejor está por venir. Fíjense que el año 1941 Santiago celebró 4 siglos de historia, 4 centenarios. Hicieron afiches mostrando a los españoles, sus morriones, los indígenas, la fundación. Concepción nada. Eso es el afiche del aniversario de Concepción para el 4 centenario, del cual hay muchos testimonios. La Plaza de Perú es un regalo del 4 centenario. Vean la placa que los alemanes regalaron a la fuente. La esta bandera frente a la gobernación ahí en Aníbal Pinto. La estatua de Pedro Valdivia, la regalaron los españoles por el 4 centenario. La estatua de Higgins dice lo mismo. Habla de la comisión que la creó, dirigida por una mujer, Inés Enríquez, creada por ley. Una mujer, autoridad legítima, creada por ley. ¿Por qué alguien puede echar abajo algo que legítimamente nuestra democracia decidió erigir? La estatua de Pedro Valdivia la hicieron los obreros de la Universidad Técnica, la Universidad del Biobío, ellos la fundieron. Entonces queda mucho vestigio de esta Concepción que miraba, sí, la historia de España, pero en realidad miraba el puente ferroviario, miraba la industria, miraba la universidad arriba, miraba la agricultura, la ciencia, el carbón, o sea, el progreso. Yo creo que está muy bien. Demuestra que esta ciudad mira siempre hacia adelante, pero yo creo que lo que fue negativo es darle la espalda al pasado. Y ya estamos llegando al final. ¿Cuándo nace la región del Biobío? Todo el mundo cree que las regiones nacieron, no todo el mundo cree en realidad. Si estudiaran un poquito, pensarían que las regiones nacieron en 1974, cuando se dictó el decreto ley 576 que creó las regiones de Chile. 12 regiones más la metropolitana, con número nomás. El año 78 recién se dictó el decreto ley 2344 que creó la región del Biobío, con él puso el nombre.
Pero no es verdad eso respecto al Biobío. Ya había antes proyectos de hacer regiones más grandes, pero la región del Biobío fue un proyecto piloto del presidente Adolfo Frei Montalva en el año 64, cuando asumió como presidente, que tenía mucho apoyo, muchos votos, pero poco poder, porque el Parlamento se eligió recién en el 66, creó una coordinación de provincias en que estaba Biobío, Concepción, Arauco, Ñuble y también Malleco. Y esa es la región del Biobío original. Se juntaban aquí en Concepción los intendentes de las 5 provincias y ese es el gran Biobío que nació 10 años antes que las otras regiones de Chile. Por eso hace unos años atrás celebramos 50 años, no 40. Y esta región del Biobío se pensó más grande que las antiguas provincias porque estaban pensadas como polos de poder socioeconómico, no solamente político. Tienen que tener puertos, tienen que tener una población, tienen que tener industria. El Biobío estaba llamada a hacer eso. Pero lamentablemente fue un gran avance el del régimen militar en crear la región, pero nunca se avanzó en darle gobernabilidad. Los intendentes del régimen militar siempre fueron designados, siempre fueron militares. Y si bien existió, el COREDE, el Consejo Regional eran designados, no se creó una legitimidad democrática, una gobernabilidad, no se creó una conciencia regional, una identidad. La democracia tampoco quiso mucho. El presidente Elwin, aquí en la universidad, en la Casa del Arte, firmó el decreto que creó los gobiernos regionales, pero era mentira, porque gobernar es tomar decisiones. Y según la Constitución, no lo digo yo, el gobierno regional lo componía intendente, designado, removible, sin represión de causa, y el Consejo Regional designado por los concejales. Demoramos 20 años en elegir el presidente del Consejo sin ninguna atribución. Demoramos 15 años más a regañadientes, sin poderes, sin recursos, sin competencia, en elegir gobernadores por fin. Pero eso para mí es el principio de un cambio profundo, porque ustedes han visto que más allá de lo que dice la ley, en las prácticas políticas nuestro gobernador está corriendo la barrera de lo posible, peleando con alcaldes, con la delegada, con el gobierno central, con los parlamentarios. O le va a ir muy bien o le va a ir muy mal. Pero yo creo que es tiempo de que todo empeore, como dije yo, antes que mejore. Así que esa es la invitación. Así que así nace la región del Biobío. Y aquí estamos en el siglo XXI, tratando de ser metrópolis, crecer con un puente que nunca se termina, ¿no es cierto? Con el río que no sé si es barrera, tenemos un puente que no solo no se construye, sino que destruyó otro que sí funcionaba. O sea, nos cuesta, estamos agarrando ritmo. Pero ¿cuáles son las claves del futuro si tuviésemos que dejar a la historia que hablara y diera respuestas? Nosotros tuvimos una identidad industrial muy fuerte, por eso celebramos tanto el cuarto centenario cuando estaban todas las empresas echando humo, que se consideraban progreso en esa época, y de repente todo se derrumbó en los años 70. Yo no quiero culpar a nadie, porque la verdad, esas industrias protegidas, privilegiadas con subsidios, con altos aranceles, no era sostenible. Era muy bueno para Tomé, para Lota, para Concepción, pero era malo para la gente que no podía importar ropa. Y la pobreza también depende de que las cosas cuesten menos, y eso se logra con una economía abierta. Entonces, se destruyó nuestro pasado industrial, lo que afectó el tejido social de Concepción, de Valparaíso, de Penco, de Tomé, sin que hasta ahora logremos reemplazar esa identidad por algo diferente. Estamos buscando una vocación. ¿Cuál será? Los servicios, el turismo, esta condición portuaria. O sea, tenemos que avanzar más rápido, intencionar esa búsqueda de identidad para, sin perder nuestra condición industrial, porque seguimos siéndolo, también agregarle un contenido que le haga sentido a esta ciudad que tiene tantas universidades, pero no logra que su inteligencia converse bien con la ciudad, salvo en momentos como este, que están los profesores en sus temas, parece, y la gente está en otro tema. Si no fuera por la Universidad de Concepción, Concepción sería un pueblo grande. Gracias a la universidad, Concepción es una ciudad pequeña y pujante, pero todavía falta hacer más. Bueno, somos, seremos la metrópolis del sur. Cuando se fundó la universidad, 34 comunas del sur de Chile pusieron plata. A todos les pareció natural y obvio que la universidad debería estar en Concepción. Ha sido un faro de cultura, creando el primer liceo del sur, el primer diario del sur, tenía que ir a la universidad, porque la Universidad de Concepción no es una universidad local ni regional, es una universidad de Chile en regiones. Y nunca quiso competir con la Chile, pero sí quiso servir del Maule a Magallanes. Y así ha sido, cosa que ustedes vean de dónde vienen los profesionales que trabajan en el sur. Entonces, su condición de metrópolis le exige responsabilidades, le genera oportunidades. No podemos tener una ciudad fraccionada donde el alcalde de Penco diga que es la ciudad más antigua de Chile, cuando en realidad es Concepción que se trasladó.
donde el alcalde de San Pedro diga que es la ciudad más grande al sur del Biobío cuando es un barrio de Concepción, donde el alcalde de Talcahuano se preocupa de decirnos que el mall, que el aeropuerto, todo es de Talcahuano, cuando en realidad es el Gran Concepción. Nos falta más gobernanza metropolitana, una mirada más amplia, ¿no es cierto? Porque somos una región metropolitana. Ese es un desafío no solamente de gestión, sino también cultural. Cuando digo la gobernanza, es con nombre y apellido, es el gobernador y su equipo, y el gobernador trabajando, y lo ha hecho muy bien, con las asociaciones de empresarios, lo vemos con IRADE, lo vemos con la Corporación de la Producción, con las universidades, con todas, con fundaciones privadas, porque no puede hacer gobierno todo, ni tiene por qué. La sociedad civil tiene la responsabilidad y también tiene el derecho a ser parte de la construcción regional. Por eso entonces, cuando hablamos de nueva gobernanza, no solo nos referimos a autoridades legítimas, elegidas, estables, sino también que trabajen con la comunidad, porque si están cerca no hay excusa para que no conversemos y no dialoguemos. Yo les comentaba que fui varias veces a la cordillera, me comí un asado con los argentinos de Río Negro, nunca pasó nada, pero ahora tiene que ser diferente, porque llegaban los gobernadores argentinos con pachorra, porque ellos tenían detrás de sí 200.000 votos, pueden llegar a acuerdos y estos acuerdos prevalecer en el tiempo. Nuestro gobernador ahora va a hacer una alianza con la Araucanía, porque nunca más probablemente vamos a volver a ser una región grande, porque nadie renuncia a ser región ni a ser capital. Pero sí tenemos la tarea de unir las regiones del sur, crear una macrorregión, una federación de regiones, para tener una economía de escala que nos permita conversar con China. Yo estuve en una provincia de China donde estuvo el gobernador que tiene 60 millones de habitantes y nosotros renunciamos a tener 2 millones para tener 1,5 millones nomás. Va contra el sentido de la historia eso. Fue un accidente. Había 8 territorios que querían ser regiones, justo le tocó al Biobío, justo antes que empezara esta nueva gobernanza, donde quizás podíamos buscar una solución distinta para los anhelos de autonomía y desarrollo de Ñuble. Ya ocurrió. Como no se va a revertir, entonces la obligación es trabajar en alianza con las regiones del sur, porque los gobernadores siempre han podido, de la Carta del 80, aliarse con los vecinos, pero nunca lo hicieron, porque su poder era muy mínimo. Yo le decía al gobernador, no con Araucanía, con Río Negro. De inmediato con el sur argentino, estamos a 9 horas de Mendoza. A 9 horas. 8 horas y media, calculamos el otro día en el Waze. Entonces, por tanto, es un mundo nuevo que nunca ha existido, donde no tenemos por qué pasar por Santiago para buscar nuestro desarrollo. Y por supuesto, para que no nos pase lo mismo, tener una relación más intensa con Arauco y Biobío. Aquí no hay provincias periféricas, somos 3 en condiciones de igualdad. Fíjense que trabajamos 20 años para desarrollar el pino Litata y se fue de repente. Bueno, ahora tenemos 5 nomás para desarrollar el pino del Biobío. Y tenemos que... Se llevaron las termas de Chillán, pero la montaña más alta de la región sigue estando en el Biobío. Y Arauco tiene un potencial enorme. Nosotros tenemos quizás la región más indígena de Chile, porque tenemos 2 comunas indígenas en Alto Biobío, que son Pehuenche, 34%, y también en Cañete y en Arauco. Eso no lo tiene nadie, es una riqueza de la cual tenemos que saber integrarnos y vivir. Y por último, este concepto con el cual partí de región contrapeso. Ser la región contrapeso no solamente es bueno para el Biobío, es bueno para Chile, porque no hay un país que pueda de nuevo desarrollarse si no tiene varios polos de poder, donde retener el talento, donde atraer el talento, donde la gente que viene a estudiar acá se quede en Concepción y haga su vida porque tiene sentido, donde no hay que ser pionero para vivir en una ciudad porque no hay hospitales ni hay universidades. O sea, hay ciertos mínimos que el Estado debe ofrecerle a los chilenos y no le está cumpliendo. Esta región no tiene museo, no tiene, que es lo que me interesa a mí, porque tampoco tiene otras cosas. No tiene biblioteca ni tiene archivo regional, no tiene nada. Hay un pequeño proyecto en papel. Ya han pasado, hace 100 años atrás hicimos la Biblioteca Nacional, se entendía, era un país pobre. Y 100 años después, ¿cuánto hemos avanzado? No va a ocurrir si no lo hacemos nosotros mismos. Así que por eso a mí me encanta que esté todo enredado, que se complique, pero que se construya un nuevo orden del siglo XXI. Pues la respuesta del siglo XIX, yo creo que fueron adecuadas. Por algo Chile le fue mejor que a sus vecinos, es la realidad. Pero el siglo XXI nos está tirando para abajo. Si queremos dar el salto, tenemos que liberar los talentos, hacernos cargos, hacernos responsables, criticar, pero construir. Yo era profesor aquí en la universidad, criticando todo, como todos los profesores, y me dijeron, ¿por qué no te haces cargo ahí del cementerio? Ya, pues hagámonos cargo. Y claro, descubrí que otra cosa con guitarra, pero también descubrí que se puede. Yo creo que todo el mundo tiene. Si tuvo la oportunidad de estudiar, tiene que contribuir. Así que la invitación es a construir desde la historia, con la fuerza de la historia, el Biobío del siglo XXI. Eso, gracias. Un fuerte aplauso.
Agradecemos al doctor Armando Cartes, Nos pasamos. que nos ha vuelto a sorprender, ¿verdad?, con un libro que todavía no es, pero tenemos la esperanza, ¿verdad?, que este año se va a editar, 5.000 ejemplares se va a repartir. Salió la Y esperanza, estoy obligado. sí, es verdad, por los proyectos tardan, pero siempre se deben cumplir. Así que muchas gracias. Entiendo que ¿Estamos con el tiempo? estamos con el tiempo. ¿Unas 2 preguntas? Ya. Si hay algún comentario, alguna pregunta, nos ha cautivado, ¿verdad?, la lucidez, el mensaje innovador que nos ha entregado el doctor Armando. Y ahí hay alguna... Sí. Bueno, hola, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Bueno, tengo muchas preguntas, pero voy a hacer una. Estamos claros que Chile es un país que pareciera que se está centralizando cada vez más. De hecho, el megapuerto se va a construir en San Antonio y eso afecta, bueno, mucho a La Serena, a Concepción, a Valparaíso, porque, por ejemplo, La Serena también es un lugar que puede ser portuario para todo el norte, como Concepción lo puede ser para todo el sur, bueno, y San Antonio para la parte centro. Entonces, esa es una decisión que ya se tomó. El megapuerto va a estar en San Antonio y yo me imagino que eso afecta obviamente a los 7 puertos que hay acá, que siempre hemos soñado que sea un corredor para todo lo que es el sur de Argentina, centro-sur de Argentina, entre otras cosas. Y por otro lado, tal vez es una pregunta tonta, no sé, pero yo digo, ¿cuántos senadores y diputados en Chile, en términos de porcentaje, así alrededor, son de regiones? ¿90% de los diputados y senadores son de regiones? Fuera de la metropolitana me refiero, más o menos. Yo creo que sí, somos 15 regiones o 16, no sé. Al menos el 90% de los diputados y senadores son de regiones, pero Chile cada vez se centraliza más. Es algo que no entiendo. Esas son las 2 preguntas. Sí, no es para nada tonta la pregunta, porque uno se pregunta por qué pasan estas cosas. Es una mezcla de factores. Hay una cierta desesperanza en regiones. Les voy a dar un ejemplo que no es con un nombre y apellido, pero quizás alguno lo va a entender. Había que elegir un senador y en vez de elegir una persona de regiones que era querida y respetada, elegimos uno que era amigo de la presidenta o el presidente porque pensamos que valoraba más cosas. Ese nivel de empoderamiento que tenemos y por lo tanto esta capacidad que tenemos de elegir senadores locales, si no creemos en ellos, si no hay fuerza política, no resulta. Y parece que el régimen antiguo, que va a cambiar ahora el presidencialismo, de alguna forma era un motor al centralismo. Y por lo tanto, un régimen de poder menos presidencialista podría dar espacio a crear más polo de poder. Lamentablemente, hasta el momento solo ha contribuido a crear ingobernabilidad, ¿no es cierto?, y falta de coherencia en el manejo con 30 partidos políticos, pero si se diseña bien un nuevo modelo político, podría ser un modelo que diera gobernabilidad, pero también permitiera que las regiones se expresaran. El tema del puerto está difícil. El gobernador ha anunciado que el puerto en San Antonio es un perjuicio para las regiones. Nosotros aquí tenemos un gran proyecto que es la plataforma logística, que va desde Penco hasta Talcahuano, está el terreno. Si ustedes toman la vía interportuaria, que se hizo para eso, y tiene hasta las orejas hechas para un puerto que nunca se construye, porque no está la carga todavía suficiente para justificarlo. Entonces el desafío es cómo, más que pedirle el favor a Santiago, logramos generar un aumento de las cargas de relación con Argentina, cómo nosotros mismos construimos el paso internacional para que toda la Patagonia Sur use nuestro puerto y seamos la salida directa, para seguir siendo el aeropuerto del sur, para que tengamos más que competencia con Santiago, un desarrollo propio que se justifique a sí mismo. Y además está todo encadenado porque la población importa. Nosotros quedamos más chicos en población y en senadores. Pero si logramos atraer más gente, más talento, más inversiones, porque Concepción tiene el clima de Viña hace 15 años, este lugar es magnífico, el cambio climático que tantos años ha hecho, la verdad, la calidad de vida en Concepción yo diría que la ha mejorado. O sea, puede ser un gran polo de atracción, no digo yo como Silicon Valley, pero puede ser que aquí hay 10 años más, si lo hacemos todo bien, si aseguramos calidad de vida, puede ser que, no importa lo que pase en el norte, este sea un gran lugar para vivir. Está todo conectado. Así que... Y en el caso de los políticos, también lo que está pasando es que como la ciudadanía no votaba, esa tontería del voto voluntario produjo que los grupos organizados monopolizaran el poder, mientras el resto de los ciudadanos se ponían atrás, críticos y flojos, se quedaban en cama el día de la elección. Ahora que estamos obligados a ir a votar,
estamos obligados también a informarnos, y ahora ya no puede haber tanto clientelismo, ahora tiene que haber, digamos, decisiones más legítimas, más pensadas. Yo creo que también viene una nueva gobernanza que no solamente significa darle a las autoridades más poder, sino a las personas más responsabilidad y más participación. Así que no nos preocupamos tanto de lo que Santiago nos hace, sino lo que nosotros no estamos haciendo deberíamos hacer por nosotros mismos. Cada cual en su lugar, uno en la economía, otro en la política, otro desde la historia. Una pregunta más. Con esta damos cierre al espacio de las preguntas. Hola, buenas. Bueno, yo me presento Jorge, llevo viviendo 13 años aproximadamente en Santiago, soy originario talcahuano. Claro, tengo ciertas observaciones también, porque también soy muy creyente de la necesidad de generarnos nuestra propia autonomía como región y, claro, no depender tanto de ciertos factores. Lo que presentó sobre, por ejemplo, el desarrollo del puerto logístico, o sea, lo que dijo ahora, mencionó recién. Mire, como habitante talcahuano soy un férreo opositor, digamos, porque valoro mucho lo que es el espacio natural del humedal Rocuán Andalién. Yo viví el momento en que la laguna Rocuán era roja en Talcahuano, cuando olíamos harina de pescado 24/7. Y claro, el cuestionamiento también es el modelo de desarrollo. Ahora en Penco, por ejemplo, se están intentando instalar minería de tierra rara, que son inversiones que el mundo globalizado en parte va requiriendo por el tema de la electrificación, pero efectivamente el cambio climático es un hecho que nos afecta y nos va a afectar a todos. Soy geógrafo, así que de hecho ahora estoy en un proceso diplomado de gestión de humedales, que yo creo que el norte de nuestro desarrollo también va en la valorización de nuestros propios espacios, que es nuestro mayor patrimonio. Nosotros como región del Biobío, dentro de la industria forestal en Chile, del 100% de la industria forestal, solo la región del Biobío concentra el 50% de todas las plantaciones de monocultivo forestal, que va en concordancia con la aparición de los megaincendios, que hace poco hicieron que en esta ciudad hicieran más de 30 grados, mezclados con la humedad ambiente que existe. Eso sumado a el desarrollo que finalmente busca en Chile, que es lo que yo creo que, lo que personalmente no me gustaría, que es tratar siempre de parecernos a las metrópolis globalizadas sin identidad propia, construir edificios, no hay ordenamiento territorial, no hay lógica, digamos, paisajística, la opinión ciudadana, claro, importa poco, como usted mencionó, ahora en senadores, Sebastián Keitel, creo, no, ni nació ni vivió acá. Y arrasó la elección. Y arrasó en la elección, totalmente. La gente está con un desinterés muy grande porque las condiciones están bajas también. Hay un trabajo que claramente depende de nosotros, pero por otro lado yo creo, en la humilde opinión de un chorero que vive en Santiago y que también ve directamente cómo esa ciudad está desarrollándose, que no me gustaría que pasara lo mismo con mi zona. Sí, voy a cerrar. Que se vuelva a cortar. Mientras tanto, un aviso comercial: los libros del doctor Armando están en la librería del parque, la primera para las personas que están aquí. No nos olvidemos que es una feria del libro. Este libro no es, pero tiene más de 20 libros. No todos están ahí, pero... 30, no sé, fresco. Sí, 30, sí, es verdad. Así que invitarles también a que puedan comprar los libros de la librería El Parque. Jorge, usted. Sí, mire, bueno, lástima que se haya interrumpido, pero capto su mensaje. Solo quiero decir lo siguiente nomás. El eje de esta exposición no ha sido industria versus medio ambiente. La plataforma es un ejemplo. El eje ha sido o nosotros decidimos o nos hacemos cargo o alguien decide por nosotros. Y si nosotros decidimos cuidar el medio ambiente, bienvenido. Pero la única forma de que podamos elegir eso es que nos hagamos cargo y seamos responsables. Por lo tanto, finalmente estamos en la misma, porque justamente mucha destrucción que ha ocurrido en el ambiente en Talcahuano y en toda la región es consecuencia de que otro decide qué hacer con otros recursos sin importarle la calidad de vida. Yo también sufrí el tema de Talcahuano y también lo que fue la isla Rocuán y el programa Plata de Recuperación. Entonces quiero decirle que estamos en la misma, porque
las personas que sufren las consecuencias de las acciones industriales deben decidir sobre el territorio y, por lo tanto, de nuevo, una región empoderada, una ciudadanía participante, probablemente a defender mejor el medio ambiente, o más bien buscar mejor equilibrio entre todos los intereses, porque también el país tiene que crecer, que un Estado centralizado donde uno se queda con los beneficios y otro solo con los costos ambientales o sociales. Así que no hay razones hoy día ya para defender otra cosa que un Biobío que se gobierne y se autogobierne en beneficio de sus habitantes actuales y futuros, con la fuerza de la historia. Agradecemos a nuestro expositor.